Ya viene la Navidad. ¿Están propagando esa buena noticia? Como hicieron los ángeles cuando cantaron. Es algo que debemos dedicar nuestras vidas para hacer hasta la muerte. No solo durante la Navidad, sino todo el año y todos los años de nuestro tiempo terrenal. Porque no hay otra manera de llegar al cielo para un ser humano que creer en la buena noticia. Esa noticia que dieron en esa primera Navidad. Dios ha hecho su plan para rescatar a la humanidad. Y ese es su plan. Envió a su hijo, su único hijo, desde el cielo a la tierra, a nacer como un infante, crecer, desarrollarse físicamente, emocionalmente y socialmente. Y luego llegó a los 33 años, a los 30 años comenzó su ministerio, seleccionó a sus 12 discípulos que llegaron a ser apóstoles también. Y a los 33 años fue a la cruz, porque nació para morir. Vino para pagar por nuestros pecados, para darnos el rescate de la condenación eterna. Esto es lo que es el plan de Dios para nosotros. No hay otro plan, no hay un plan B o C o D. Ese es el único camino para llegar al cielo. Nadie debe rechazar o menospreciar todo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, y esto incluye nacer en este mundo. Hay consecuencias de todas nuestras acciones, y es algo que debemos estar enseñando a nuestros hijos en el hogar, a los alumnos en la escuela y a los discípulos de Cristo en la iglesia. Hemos visto personas en los reclusorios que están sufriendo por sus malas decisiones, pero algo muy importante que todo el mundo necesita entender es que no nada más hay consecuencias terrenales por nuestras acciones, sino eternas también. Mucho cuidado, por eso debemos siempre humillarnos delante de Dios y buscar su perdón y su misericordia. Por eso debemos advertir y hasta persuadir a las personas para que arreglen cuentas con el Creador antes de que sea demasiado tarde. Mientras uno tiene vida, tiene esperanza de obtener la vida eterna. Después de la vida, no hay más oportunidades. Estamos viendo los milagros de la Navidad. Primero vimos en la Navidad, ¿quién llegó? Dios. Dios llegó aquí, el Mesías llegó, el único Hijo de Dios. Y número 2, en la Navidad, ¿cómo llegó? Llegó como un ser humano y como un infante. A mí me gusta mucho eso porque es algo con lo cual puedo identificarme. No puedo captar bien la fuerza del cielo de la guerra de las galaxias. No puedo entender completamente el concepto de un ser supremo. Pero cuando veo a Jesucristo en las Sagradas Escrituras, un niño que nació en este mundo y creció como todos nosotros, y luego murió en la cruz del Monte Calvario por mí y por todos ustedes, eso puedo entenderlo. Cuando veo a Jesús en la Biblia, puedo entender que así es nuestro Dios. Yo puedo identificarme con un o con otro ser humano, pero Él es no nada más un ser humano, es Dios en el cuerpo de un ser humano. Jesús no es ningún mito. Verdaderamente nació en el mundo. Hay más palabras en la enciclopedia británica acerca de la vida de Jesús que cualquier otro hombre. Revisen eso. Nació igual como nosotros. Creció física, emocional y socialmente igual como nosotros.
fue tentado, igual como nosotros, solo que Él nunca cayó en una tentación, porque es Dios y Dios no puede pecar. Tuvo los mismos deseos y necesidades que nosotros, los mismos problemas y presiones en la vida que nosotros. Él pasó por todo esto para poder relacionarse con nosotros. No importa los problemas que estás pasando en tu vida en el presente. Jesucristo te entiende porque ha pasado por el mismo camino. Cristo pasó por tiempos de sufrimiento en la vida. Experimentó el dolor físico, emocional y espiritual. Cuando dijo desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has? Eso fue un sufrimiento espiritual para el Hijo de Dios. Porque en ese instante nuestros pecados estaban sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba cargando toda nuestra culpa en ese instante. Hubo momentos cuando sintió soledad. Ese sentimiento es muy triste. Hubo momentos cuando estaba cansado y fatigado. Tuvo hambre y tuvo sed. Hubo tiempos cuando sentía presiones. A veces estaba decepcionado y luego malentendido. Hubo tiempos cuando otros le trataron mal, cuando le criticaron. Jesús entiende y comprende todo de la vida terrenal. Dios no solo vino al mundo en la Navidad, sino que vino como un ser humano para entendernos más y más que nada para que nosotros le entendamos. Esas son las buenas nuevas de la Navidad. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, una relación personal. Ustedes y yo fuimos creados por Dios. No podemos negar esa verdad. Y fuimos creados por Dios para tener una amistad, una relación personal con Él. Fuimos creados para conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Alguna vez en tu vida has pensado, ¿por qué estoy aquí? ¿Hay algún significado de la vida terrenal? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito tengo? Todas estas preguntas pueden ser contestadas con este siguiente párrafo. La Biblia dice que fuimos creados para ser amados por Dios. Por eso tenemos ahí en la entrada escrito la frase, las dos palabras, eres amado. Por eso terminamos nuestras celebraciones con las palabras, eres amado. La Biblia dice que fuimos creados para ser amados por Dios. La Biblia dice que fuimos creados por medio del amor de Dios. Dios está lleno de amor. Dios es amor y nos hizo para amarnos. Si no han entendido eso, no pueden captar el propósito de la vida. No puedes captar el propósito de tu vida. Ha habido muchas tragedias en la historia del mundo. Terremotos, huracanes, guerras, inundaciones, incendios, bombas atómicas, asesinatos, atentados. Pero la tragedia más grande de la vida terrenal es llegar al final de ella sin entender por qué estamos aquí y sin comprender el gran amor de Dios. Es una tragedia para todas las personas que han nacido en este mundo y nunca han tenido un encuentro personal con el único Dios de los cielos. Varias personas, cientos de personas con los cuales hemos hablado esta semana pasada, no aceptaron el mensaje, no creyeron en esa verdad que les hablamos. Es la tragedia más
grande. La peor manera de desperdiciar una vida humana. Porque fuimos creados para tener una relación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios personalmente. Fuimos hechos conforme a su imagen. Esa es la razón principal de la Navidad. Dios vino como un niño para que no le tuviéramos miedo. Dios vino como un ser humano para que pudiéramos identificarnos con Él. El Rey de Reyes, el Rey del universo, vino a esta tierra y vino como un niño. Son los dos milagros de la Navidad y son las razones por qué es tan importante la Navidad para nosotros. ¿Es importante para ti la Navidad? El hecho de que Dios vino a visitarnos. Porque si Cristo no hubiera venido a la tierra, si no hubiera muerto en la cruz y resucitado de la tumba, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de tener nuestros pecados perdonados y de un día llegar al reino de Dios, al cielo. La Navidad es muy especial para toda la humanidad. El tercer milagro. En la Navidad, ¿para quién llegó? En la Navidad, Dios vino a la tierra y vino como un ser humano. Pero hay un tercer milagro y es que Dios vino a la tierra para la gente común y corriente. Cuando Cristo vino al mundo, no vino para algunos seleccionados o especiales. No vino para los ricos de la tierra o los privilegiados. No vino para la gente religiosa. Él vino para todos nosotros. Con educación, sin educación. Con dinero, sin dinero. La Biblia nos dice que cuando Jesús nació en este mundo, no nació en algún palacio, aunque Él es el Dios del universo. Tampoco nació en un hotel de gran turismo como el Hilton o el Camino Real. Ni siquiera nació en un hospital como Los Ángeles, el Inglés o la clínica de San José, donde nacieron mis hijos. Jesús nació en un establo. Yo creo que la mayoría de nosotros no estamos entendiendo lo que es un establo. Vemos los nacimientos que ponen el gobierno. Yo vi el que puso la alcaldía de Álvaro Obregón ahí enfrente del Teatro de la Juventud. Vemos esos nacimientos y otras personas en sus casas ponen sus nacimientos y decimos, ¡ay, qué bonito! Yo tengo uno enfrente de mi casa. Y está muy limpio, con varios colores y luces. Muy bonito, la verdad, me gusta. Pero, ¿así era el lugar donde nació Cristo Jesús? Un pesebre. Un establo es una cosa, pero un pesebre es una caja donde dan de comer, donde ponen la comida de las bestias. Lo llenan con heno, trigo, avena y otras cosas. Las bestias meten sus narices y bocas adentro con su saliva saliendo. ¿Y qué creen que había en el piso alrededor de su pesebre? No es un lugar muy limpio para dejar a un recién nacido. Sin embargo, es el lugar donde nuestro Dios nació. La última vez que yo visité un establo en el estado de Pensilvania, no olía a perfume de Calvin Klein. El lugar más bajo donde uno puede nacer es un establo.
Las primeras personas que visitaron a Jesús no fueron los líderes religiosos del mundo, no fueron los reyes de la tierra o algún príncipe o noble, no fueron los políticos. Los primeros que llegaron para ver al niño fueron unos pastores. Y no estoy hablando de Osvaldo y su servidor, sino unos pastores de ovejas. Hoy vemos a los pastores de aquel día como héroes, como personas importantes. Pero en aquellos días un pastor no era nadie importante. Nadie quería ser un pastor de ovejas, ni estaban ofreciendo esa carrera en las universidades. Si una persona no sabía hacer nada, ni siquiera servir una Coca-Cola bien fría, no tenía talentos ni habilidades, ¿saben qué? Le dieron el trabajo de pastorear las ovejas. Y ellos fueron los primeros que Cristo invitó a su nacimiento. Más tarde, como 2 años, la verdad, llegaron los magos del oriente con sus regalos importantes y costosos. ¿Se acuerdan de que Herodes mandó matar a todos los niños en Belén de 2 años y menores? ¿Por qué? Porque tardaron 2 años los magos para llegar a Jerusalén y hablar con Herodes, que buscaban al rey de los judíos. Y él, celoso de todo eso, por eso mandó a matar a todos los niños en Belén de 2 años y menores. Entonces podemos ver que Dios quiere incluir a todos en su reino. Los sabios e importantes, como los magos, y los comunes y corrientes, como los pastores. Jesús invita a todas las clases sociales a su fiesta. Invita a los que tienen educación y a los que no. A los que saben leer y a los que no. Ese es un milagro. Y número 4, para terminar. En la Navidad, ¿por qué llegó? Porque todos hemos pecado. Desde el principio de la creación, Adán y Eva tenían la oportunidad de comer, disfrutar todo el huerto, pero Dios solamente dijo, bueno, de este árbol, no. Lo demás, libertad. Algo pasa con nosotros cuando nos dicen que no podemos hacer cierta cosa. Yo lo he visto con mis hijos, lo he visto con mis nietos también. Cuando hemos prendido el horno y los pequeños andan por ahí cerca y les he dicho, no te acerques ahí, no toques ahí el horno, está caliente, te vas a quemar. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando dices a una persona, puedes hacer lo que sea, menos esto, eso es lo que más quieren hacer. Y así pasó con Adán y Eva. Y así ha pasado con nosotros. Y como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y se pasó a todos los demás, y esa es la gran diferencia entre nosotros y el nacimiento de Jesucristo. Porque Jesucristo no nació por medio de una participación de un varón, de un hombre. Él nació de una virgen. Milagrosamente. Por eso no recibió la naturaleza pecaminosa como nosotros. No pasa la naturaleza pecaminosa por medio de las mujeres, se pasa por medio del hombre. Y como entró por un hombre y se pasó a todos los hombres, por eso es necesario un Salvador. Por eso tuvo que venir desde el cielo Dios el Hijo y el Hijo de Dios. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos ¿qué? Pecado. Otra vez, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos desobedecido a nuestro Dios, sin excepción. Por eso todos necesitamos la salvación.
el perdón de nuestros pecados. Uno que termina su tiempo terrenal, uno que muere sin alcanzar el perdón de Dios de sus pecados, está destinado para pasar la eternidad en el infierno. Hebreos 9:22 dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay. Para poder perdonar tiene que haber un sacrificio. Por eso la Biblia dice también que la paga del pecado es muerte. Entonces tengo dos opciones. Yo ya escogí, ya tomé mi decisión. Yo acepté la muerte de Jesucristo en lugar de mi muerte. Esa es una buena noticia. Nadie tiene por qué pagar esa deuda delante de Dios por sus pecados, porque Cristo ya la pagó. Consumado es, dijo sobre la cruz. Terminado está. Tetelestai en griego. Y nosotros solo tenemos que creer en Él para tener nuestros pecados perdonados. Por eso vino a Jesucristo. Era una obligación, la verdad, porque Dios nos ama. Nos ama tanto que sacrificó, dio su único hijo para salvarnos, para rescatarnos y para pasar la eternidad con Él en el paraíso. Algo que nuestro hermano Salvador Nava y nuestro hermano Javier Ruiz ya están disfrutando.